Dale, arranca. Buenos días para todos, ¿me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. Bueno, entonces Sí, el tema que vamos a desarrollar en la mañana de hoy es la escoliosis idiopática juvenil. Y como objetivos para la charla, planteé los siguientes tres objetivos que son pues, realizar una revisión de temas, repasar conceptos de definición, además de datos epidemiológicos, presentar medidas radiológicas básicas y las clasificaciones pues, que tiene la patología, además de realizar un enfoque práctico del diagnóstico y el manejo de la misma. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que la escoliosis se define como una curvatura lateral de la columna vertebral mayor de 10 grados. La esclerosis idiopática del adolescente es una deformidad más que solamente AP, una deformidad considerada tridimensional con la ya mencionada curvatura lateral, pero que además se asocia a una hipocifosis y algún grado de rotación vertebral, y que como resultado hay una traslación vertebral de una vértebra llamada apical, como vamos a ver más adelante. Acá cabe anotar que pues, estas deformidades que son menores de 10 grados pues, no se van a considerar como escoliosis, sino como asimetrías de la columna, o deformidades no significativas, como lo menciona la literatura. Hablando de la epidemiología, tenemos que, pues ya hablamos de las otros tipos de escoliosis, que son pues, la congénita o la asociada a síndromes. La escoliosis idiopática del adolescente o juvenil, como se puede encontrar en la literatura, va a cubrir aproximadamente el 85% de todos los tipos de escoliosis, una prevalencia mundial alrededor de 2 al 4%, de las cuales aproximadamente el 5% va a progresar a un ángulo o una deformidad severa, que pues, es una deformidad mayor de 30 grados. Cabe notar que esto pues, va a tener valores de prevalencia mayores o menores, dependiendo pues como de la región, y pues en lo que encontré, digamos que los asiáticos son los que presentan un mayor porcentaje de prevalencia de la enfermedad. También vamos a definirla pues que según el inicio de la presentación se puede catalogar como infantil si se evidencia desde el nacimiento hasta los 2 años, como juvenil si va desde los 3 hasta los 9 años, y como el adolescente que va desde los 10 años en adelante y sería la forma más común de presentación, y ahorita les explico más o menos por qué. La relación entre sexos, pues en las formas leves va a estar en una relación de 1 a 1, pero llamativamente en las formas severas, con mayores ángulos de mayores de 40 grados, va a tener una prevalencia de 1 a 10, con una inclinación en la balanza hacia las mujeres. Hablando de la etiología de la enfermedad, pues no hay una causa exacta que se haya logrado esclarecer. Sin embargo, hay múltiples teorías o múltiples factores asociados a la enfermedad que son causa de estudio actualmente. Uno de los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad se presume que sean las columnas altas y delgadas. Hay también un componente genético que más o menos se ha logrado dilucidar, sobre todo pues hablando de herencia poligénica, ya que pues se han estudiado más de 200 genes que pueden estar relacionados con la formación de la escoliosis idiopática, y se calcula que alrededor del 11% de las personas que tengan una escoliosis, perdón, van a tener un familiar de primer grado que también sufrió de esta patología o sufre de esta patología. Los embarazos gemelares, en especial los que son de características monocigotas, van a tener también una predisposición a desarrollar la enfermedad. Condiciones de base como la hiperlaxitud o la pubertad tardía o el índice de masa corporal bajo, también pues, se consideran que son factores a tener en cuenta para el desarrollo de la patología. Otros factores o teorías que, si bien no se ha logrado, como les digo, dilucidar exactamente cuál, pero que tienen un papel más o menos estudiado dentro del desarrollo de la enfermedad, son los desbalances hormonales. Hablan de niveles bajos de leptina y melatonina en pacientes que tienen esta enfermedad, y también hablan entre un desbalance entre la hormona del crecimiento, cuyos valores van a estar aumentados, y las hormonas sexuales, que son las que nos producen como este freno del crecimiento en la adolescencia. Entonces se produce mayor cantidad de hormona del crecimiento, lo que evita que se desarrollen las hormonas sexuales, y por ende, pues los pacientes van a desarrollar estos imbalances al no tener como un crecimiento regulado hormonalmente. También factores ambientales, pues los de siempre, el cigarrillo, las drogas de abuso, el alcohol, pero en especial se presta énfasis en lo que son los déficits nutricionales de la vitamina D y el calcio, asociado como a la osteopenia que pueden desarrollar estos pacientes, o la osteopenia que se ha visto en estos pacientes cuando tienen una patología establecida. Sin embargo, como les digo, no hay una teoría que nos logre decir con exactitud cuál es la causa de esta patología. Y hay factores también neuromusculares, como la malformación de Arnold-Chiari y la siringomelia, que ya
nos darían una escoliosis secundaria y no primaria, como es la escoliosis idiopática. Sin embargo, hay que tenerlos en cuenta a la hora del enfoque del manejo de estos pacientes. Entonces, tenemos que esto ya no es como tal una escoliosis idiopática o una enfermedad idiopática que denota un origen no establecido, sino que es el común o el conjunto de muchas alteraciones que nos va a llevar a esta deformidad angular de la columna. Entonces, lo que les hablaba, la melatonina baja, la calmodulina alta, la alteración de la pubertad, la tejido conectivo normal, genética, entre todos los factores que se ven en la gráfica y que se interposicionan entre sí para dar lugar o paso a la patología. Entonces, sabiendo esto y que hay tantos factores y que tenemos una enfermedad que pues, tiene tantas, digamos, denotaciones a múltiples niveles, tanto fisiológicos como psicológicos, etcétera, ¿a qué pacientes deberíamos tamizar? Pues lo que propone acá esta gráfica de la, de la que, eh, de este estudio que saqué del 2014, nos muestra que pues, uno podría hacer tamizaje con el test de Adams más un escoliómetro. Sin embargo, se encontró que en un tamizaje que se hizo en pacientes escolares de más de 30.000 pacientes, no hubo o sea, en los pacientes que se diagnosticaron, no hubo una progresión en la mayoría de los casos o esa escoliosis no fue clínicamente significativa. Por lo que acá el Task Force de los Estados Unidos, asociado, pues además de la Asociación Americana de Médicos Familiares, dan una recomendación grado en contra del tamizaje con esta prueba y pues de realizarse el tamizaje debería hacerse con un escoliómetro y las patologías que sean menos de 5 grados, pues no deberían recibir seguimiento, y aquellas que tengan más de 10 grados, pues requieren un seguimiento radiológico con el medición del ángulo de Cobb periódicamente, en un nivel de evidencia grado C. Ya avanzando en cuanto sería, en lo que sería la aproximación clínica de estos pacientes, pues vamos a tener como causa llamativa que el principal motivo de consulta de estos pacientes no es el dolor. Pues pensaría uno que el dolor puede ser una causa frecuente en estos pacientes, pero no. La mayoría de los pacientes consultan, dado que familiares o el mismo notan una deformidad, sea en el ámbito escolar o recreativo, y esta deformidad se evidencia principalmente en la zona de los hombros, los pechos o las caderas. Entonces, cuando tenemos estos pacientes es importante, ya vamos a ver, interrogar por el desarrollo sexual, historia familiar de escoliosis, como ya mencionamos, el componente hereditario, y enfermedades base como enfermedades o insuficiencias cardíacas o renales, pues que nos van a llevar a déficit sistémico de múltiples nutrientes y vitaminas. Para realizar un examen físico es importante tener al paciente en bipedestación. Se evalúa de espalda al paciente y pues ojalá sin ropa, pues solamente con ropa interior, buscando que lo que ya les había mencionado, asimetrías en hombros, escápulas, costillas, crestas ilíacas, aumento del espacio entre brazos y tronco, joroba en la parrilla costal. Además debemos hacer una búsqueda activa de otras lesiones en la piel como hemangiomas, manchas café con leche o dismorfismos, ya que pues hay, digamos, alteraciones en el balance de la pelvis o de los hombros que nos pueden dar una escoliosis compensativa, o enfermedades como la espina bífida, que pues, nos va a generar pues, que haya estas curvas compensatorias en la zona del raquis. Entonces, lo otro que hay que hacer es la medición de la talla y del Tanner, pues, para calcular más o menos cuál es el desarrollo esperado para el paciente según pues, lo que encontremos en estas caracteres especiales de cada uno. Entonces, ¿cómo vamos a medir el balance de la columna lumbar? Pues lo que sugieren es hacerlo con una plomada que se ubica en la base o en la espina de C7, y se dice que hay un desbalance de la columna cuando hay más de 2 centímetros de desviación de la línea media. Entonces, esta desviación nos va a llevar a medir la longitud de las extremidades y pues también poder ver si estas escoliosis son compensatorias, además de realizar un examen neurológico completo que incluya lo que son los reflejos abdominales, dado que su ausencia nos va a indicar neuropatía o pues alteraciones a nivel de las extremidades que nos indique que haya alguna zona de compresión. Qué pena es que me iban como a reventar la puerta a los estudiantes.
Eh, entonces, el paso a seguir para la evaluación de estos pacientes, y todos los artículos lo recomiendan, es realizar la prueba de flexión hacia adelante o test de Adams. Hacer pues con el paciente, como ya les había mencionado, dándole la espalda al paciente, el paciente en bipedestación, sin zapatos, ¿sí? Y lo que se le pide es que haga una inclinación de la parte del tronco de 90 grados con rodillas rectas y los brazos colgantes hacia adelante. Y esto lo que va a hacer es, en estas columnas escolióticas, provocar una rotación para que de esta manera se observe el signo de la jiba, que es lo que nos va a decir hacia qué lado o hacia qué lateralidad se encuentra la curva escoliótica. Y a continuación se sugiere realizar una escoliometría, donde lo que se va a determinar es si el ángulo es menor de 5 grados o mayor de 10 grados, para ya uno hacer pues como el abordaje o el paso terapéutico a seguir. Se considera un ángulo menor de 5 grados insignificante, el cual no va a requerir seguimiento. Un ángulo entre 5 y 10 grados, lo que nos sugiere es que el paciente toca ponerle cuidado y citar nuevamente no para realizar radiografía, sino para realizar un nuevo test de tamizaje, por así decirlo, más o menos a los 6 o 9 meses. Y ya los ángulos de más de 10 grados, la idea es sí mandar una radiografía para hacer un diagnóstico adecuado, ya que el diagnóstico definitivo, como vamos a ver, es a través de los rayos X. Se calcula que un ángulo mayor de 10 grados nos habla de una curva escoliótica de aproximadamente 20 a 25 grados, por lo que pues, el paciente ya tiene un compromiso importante en su zona eh, medular. Entonces, también hay que tener en cuenta lo que mencionan como banderas rojas en la escoliosis, y son que hasta el 90%, si es que no es más, van a ser de curvatura torácica a la derecha. Entonces, todas las columnas o todas las escoliosis torácicas que tengamos hacia la izquierda van a ser sujeto de estudio para una escoliosis secundaria, o sea, que se trate de un tumor de médula espinal, trastorno neuromuscular, una malformación de Arnold-Chiari, entre las que ya le mencioné previamente. El dolor incapacitante, como ya les mencioné, pues la principal queja o motivo de consulta no es el dolor, un déficit neurológico o parches de pelo en la línea media que nos hable de disrafismos. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Es cómo evoluciona la enfermedad, qué factores asociados tenemos a la progresión. Entre ellos, los más importantes se han determinado que son el sexo femenino, el ángulo de COP al momento de la presentación mayor de 25 grados y qué potencial de crecimiento esquelético le resta al paciente desde el momento del diagnóstico hacia adelante. ¿Esto con qué lo vamos a medir? Con la medición o el grado de maduración de Reiser, que pues tenemos la facilidad de que una buena radiografía, le vamos a ver, debe incluir las crestas ilíacas, y ahí pues lo que hacemos es dividir la cresta ilíaca en 4 zonas iguales, donde según la calcificación que presente este núcleo de crecimiento, pues vamos a decir, a menor grado es que mayor potencial de crecimiento tiene, y a mayor grado es que pues, todavía ya alcanzó su madurez esquelética. Esto, ¿por qué es importante? Porque en este estudio que tenemos acá, lo que muestran es que esos pacientes, cuando se presentan con grados de curvatura entre 5 y 19 grados y que tienen un RACE de 0 o 1, pues el porcentaje de curvas que van a evolucionar o van a llegar a una escoliosis, digamos, severa, pues va a ser menor, ¿sí? Acá más o menos el 1,6%, que aquellos que se presentan con un grado de RACE más alto. Entonces, grado de RACE, el sexo femenino, el sexo femenino, un grado de raíz bajo y una curvatura mayor de 25 grados, pues mire que podemos tener hasta el 68% de pacientes que van a evolucionar hacia una curva importante escoliótica. Entonces acá vemos pues cómo sería el ejemplo radiográfico de los diferentes grados de osificación de Reiser. El grado 0 donde no se ve el núcleo, el grado 1 apenas empieza a observar la osificación en la parte más distal de la cresta, y así sucesivamente hasta que en el grado 5 encontramos ya una osificación completa. Es importante siempre evaluar esta parte en las radiografías de los pacientes. Además, esta es otra tabla que tenemos de probabilidad de la progresión en relación con la pubertad y la magnitud de curva en el diagnóstico. Vemos como los pacientes varones que ya alcanzaron la pubertad y que tienen un ángulo menor de 25 y van a tener pues menor de 25, van a tener apenas un 2% de posibilidad de avanzar a una curva escoliótica mayor de 30 grados, mientras que las pacientes mujeres que no han alcanzado la pubertad, que el ángulo es mayor de 25 grados y que la edad diagnóstica es menor de los 12 años, pues hasta el 82% de estas pacientes van a tener una escoliosis severa o mayor de 30 grados, como dice acá la literatura. Entonces, como correlacionar todo esto para uno ver a manera
estadística de progresión, que a qué pacientes tenemos que ponerles mucho más cuidado, a qué pacientes tenemos que hacer un seguimiento más estrecho y a qué pacientes, pues, qué tipo de tratamiento, como vamos a ver más adelante, se le va a ofrecer a cada uno de ellos. Complicaciones, pues básicamente lo que menciona la literatura son estas grandes complicaciones. El dolor de espalda, como les mencioné, no es lo más común, pero va a estar presente alrededor del 9 al 23% de los pacientes. Es importante, sobre todo en los pacientes con deformidades severas, estar evaluando periódicamente la función pulmonar, ¿sí? Y sobre todo aquellos que aparte de escoliosis tienen una cifosis marcada, ya que esto les va a producir, pues, hablan de ángulos de cifosis mayores de 100 grados, pero pues en nuestro medio no es nada raro encontrar pacientes que nunca han consultado, que pues no han tenido la posibilidad de acceso. Entonces, estos pacientes prestar mucha atención en la parte de la función pulmonar y esto se va a hacer pues con un examen de espirometría dependiendo pues de cómo se recomiende por por la parte de neumología. Pero importante saber que se necesita tener también pruebas de función pulmonar. Uno de los efectos más importantes en esto es el efecto psicosocial que tiene esta patología dentro de los pacientes. Estamos hablando de personas adolescentes que están pues en todo ese periodo de establecer relaciones interpersonales, relaciones sentimentales. Entonces la parte estética va a ser muy importante y digamos que esto es lo que más puede ser, como ya les dije, es el motivo de consulta mayor y es lo que más problemática puede causar, sobre todo en la población adolescente. Tener en cuenta la progresión, como ya se las mencioné, y la mortalidad, si bien es baja, pues básicamente es por complicaciones pulmonares y es menos del 1%, pero pues también tener cuidado con esto. Entonces ya hablando de todo esto, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico radiológico? La idea es que todos los pacientes que tengan criterio de estudios de imágenes, se les debe mandar un espinograma, que básicamente es una proyección AP y lateral de toda la columna vertebral. Importante que este estudio tiene una equivalencia a 100 rayos X de tórax normal, por lo que es importante en estas personas que ya tienen edad sexual o ya tienen madurez sexual, hacer una protección de sus caracteres sexuales, que sea relacionado pues este estudio, esta alta tasa de radiación con algún grado de desarrollo de cáncer de mama. Entonces es importante tener pues esa precaución. Como les mencioné, son proyecciones PA y lateral, que hace la PA, es otra manera como disminuir la radiación sobre la zona mamaria y debe incluir toda la columna, desde la parte de la articulación atolaxoidea hasta el sacro en su totalidad, además de las crestas ilíacas para poder medir el grado de maduración de raíz y las cabezas femorales. Además, pues en la parte pues, del plano horizontal, una visualización completa de la cava torácica y pues paciente en bipedestación, siempre y cuando sea posible. Se recomienda o se debe tener en cuenta que si el paciente tiene alguna discrepancia longitudinal, se podría hacer con el rayos X, con el paciente sentado o corrigiendo de manera adecuada la discrepancia pues con estos bloquecitos que se le ponen a los pacientes en los pies para que hagan esa corrección de la discrepancia si ya se conoce cuántos son los centímetros de discrepancia, si no se debe hacer sentado para evitar la oblicuidad pélvica y las escoliosis compensatorias. Acá tenemos un ejemplo de un espinograma bien tomado, donde se ve pues, toda la longitud de la columna, las crestas ilíacas, ¿sí? La curva escoliótica y las cabezas femorales. Lo mismo en la proyección lateral. Entonces, ya para decir o definir si el paciente tiene una escoliosis significativa o una escoliosis, que ya recordemos que son angulaciones mayores de 10 grados con el ángulo de Cobb menores de 10 grados, simplemente son asimetrías o escoliosis o deformidades no significativas. Entonces, vamos a tener en cuenta varias medidas. Lo primero es que C7 va a ser nuestra línea de plomada, ¿sí? Entonces, la apófisis espinosa de C7 va a ser nuestra línea de plomada y la línea sacra central vertical va a ser nuestra línea, digamos, de referencia en la parte central. A partir de ahí, lo que es siguiente a buscar va a ser la vértebra apex, que va a ser la vértebra más prominente hacia la curva escoliótica. Hay que mencionar que estos pacientes pueden tener más de una curva y que pues, se debe buscar las diferentes vértebras apex para calcular el ángulo de Cobb en cada una de ellas. Y a partir de acá, entonces, vamos a ver que nuestra vértebra, vamos a denominar una vértebra terminal o una vértebra final de la curva, tanto superior como inferior. ¿Cómo es una manera fácil que encontré en la literatura de, digamos, diferenciar esta vértebra? Mirando los espacios intervertebrales. Entonces, aquella vértebra que al articularse con la superior o inferior ya muestre un espacio intervertebral simétrico, no como estas de acá, que muestran como una angulación o un acuñamiento de sus uniones intervertebrales, esa va a ser la vértebra terminal, tanto cefálica como caudal, y a partir de la base de esta vértebra terminal caudal y de la parte cefálica de esta vértebra
terminal cefálica, pues vamos a trazar dos líneas paralelas, ¿sí? Y en el punto donde se entrecrucen esas líneas va a ser nuestro ángulo de Cobb. Otra manera es el método de cuatro líneas, donde desde el final de esta línea vamos a trazar otra línea en 90 grados y lo mismo para la vértebra final distal, otra línea de 90 grados y así también es una manera más práctica de calcular el índice de Cobb o el grado de escoliosis de Cobb, dado que pues hay curvas que tienen un grado pequeño y y las líneas serían muy largas pues para uno lograr el entrecruzamiento y de pronto es difícil de medir. Pues acá lo que hablan es que es un estudio fácil y con muy poca variabilidad entre observador. La variabilidad más o menos es de unos 5 grados, entonces es fácil de reproducir y muy útil para el diagnóstico de la patología. Otras dos variables que tenemos que tener en cuenta en la radiografía es pues, el balance que tenemos de la columna. Ese balance, como ya les mencioné, tenemos la línea plomada de C7 y la línea vertical del sacro. Esta línea en una columna que está balanceada debería pasar por la mitad del sacro y por la mitad de la apófisis espinosa de C7. Además que se deberían ver todos los pedículos de las vértebras de manera simétrica. Eso nos habla de una columna bien balanceada. Una desviación hacia la derecha nos habla de una columna con balance positivo y una curva hacia la izquierda nos habla de un balance negativo. Y lo otro es la rotación. La rotación es un poquito más complejo. Acá tenemos pues, la imagen de ejemplo, donde lo que se hace es coger esa vértebra apex, ¿sí? Y dividirlo en 6 partes iguales, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Y lo normal es que esa vértebra, pues uno logre ver los dos pedículos también, como se ve en la imagen de la izquierda. Y a medida que se va rotando la vértebra, pues uno de los dos pedículos se va a ir perdiendo. Entonces acá podemos ver en la imagen de la derecha como el pedículo de la parte, digamos, derecha se pronuncia más que el de la parte izquierda. Esta tiene un grado de rotación más o menos de una crucecita porque se alcanzan a ver los dos pedículos. Listo. En cuanto a proyecciones adicionales para los pacientes, pues lo que hablan es de pedir proyecciones de dinámicas que nos van a hablar de flexibilidad de la curva y si esta está estructurada o no estructurada. La curva estructurada es aquella que pues, hacemos test de inclinación derecha-izquierda y la curva no mejora en su grado de angulación y aquellas no estructuradas son las que logran tener un grado de angulación. No encontré el grado exacto que nos habla de que haya corrección de la curva, pero pues a grosso modo pues esto es lo que evaluamos con esta radiografía dinámica. También nos habla de cuántos grados se corrige con la manipulación y pues para los cirujanos es útil para la cuestión del planeamiento quirúrgico. Como les dije, se hace inclinación derecha-izquierda y pues se recomienda en aquellas curvas que tienen un grado mayor de 60, pues hacer la contracción, dado que pues cuando se hace este balance, no se va a hacer un balance significativo, sobre todo para el lado donde está la contracurva, y pues no se logra obtener esa objetividad en cuanto a la corrección de la escoliosis. Estudios avanzados como la tomografía y la resonancia, pues no se recomiendan de rutina. Básicamente están reservados para pacientes con sospecha de escoliosis no idiopática, o sea, todas aquellas en las que sospechemos anomalías congénitas, tumores, que tengamos lesiones en piel o discrepancias longitudinales, ¿sí? Pacientes que tengan dolor intenso, patrones de curva atípicos, o sea, las curvas escolióticas torácicas hacia la izquierda, pero recordemos siempre que son objeto de estudio, o pacientes con alteraciones neurológicas en el examen físico. Además de aquellos que tengan una rápida progresión de la enfermedad, que ya enseguida les digo, o bueno, les adelanto, es aquellos pacientes que entre consulta y consulta aumente más de 5 grados la escoliosis, y pues en algunos casos para planeamiento quirúrgico, pues recordemos que es una alteración tridimensional de la columna. Hablando de las clasificaciones que encontré, tenemos que pues, la primera clasificación que se va a hacer de la escoliosis es acerca de su localización. Pues, lo primero es tener en cuenta que las escoliosis idiopáticas del adolescente no existen curvas cervicales ni lumbosacras. Nos referimos solamente a curvas torácicas, toracolumbar y lumbar. En cuanto a la torácica, debemos clasificar o tener en cuenta que estas van entre T1 y T11, se va a clasificar en alta, media y baja. Las altas van a ser aquellas que tengan un ápice o una vértebra ápice entre T2 y T4, las medias cuyas vértebras ápices estén entre T4 y T8, y las bajas, aquellas que tengan la vértebra ápex entre T8 y T11. La toracolumbar, lo mismo, la vértebra ápice entre L2 y L4, y la curva lumbar entre T12 y L1. Ya con esto entonces tenemos que la primera clasificación que se introdujo en la literatura fue la clasificación de King en 1983. Lo que hizo fue clasificar la escoliosis
en 5 grados. La tipo 1, una curva en S, que cruza la línea media de las curvas, pues con curvas torácicas y lumbares, con una curva lumbar mayor y más rígida que la torácica. Además que en las radiografías dinámicas no se evidenciaba ningún grado de flexibilidad. Sería la primera imagen que se ve acá a la izquierda. La tipo 2, una curva en forma de S, con curva torácica mayor que la lumbar. La tipo 3 ya sería una curva torácica que cruza la línea media y no hay compromiso de la columna lumbar. La tipo 4, una curva torácica, sería la de acá, una curva torácica larga, donde el E5 se encuentra centrado en el sacro y el E4 ya tiene angulación que va en la dirección de la curva. Y la tipo 5, una curva torácica doble, ¿sí? Donde T1 ya se evidencia angulada hacia la convexidad de la curva superior, como se evidencia acá en la gráfica. Limitaciones de esta clasificación, que solamente se toma en cuenta el plano AP, no tiene en cuenta pues como muchos los defectos rotacionales y pues era, a pesar de ser muy reproducible entre los observadores, pues no era de gran utilidad para realizar enfoques terapéuticos y manejos quirúrgicos de los pacientes o diferenciar entre manejo quirúrgico y no quirúrgico para todos los pacientes. A raíz de esto, en 2001, nace la clasificación o se introduce la clasificación de Laures-Lenke. Es una clasificación basada en los dos planos radiográficos, mucho más compleja, mucho más completa. Incluye también la evaluación de las radiografías dinámicas o de inclinación a la derecha y a la izquierda. Tiene en cuenta la localización, el grado y la flexibilidad de la escoliosis. Además, que identifica más de una curvatura mayor, que pues, los pacientes pueden presentarse con más de una curvatura torácica, curvaturas torácicas mayores, curvaturas lumbares mayores, lo que luego de tomar en cuenta todos estos parámetros va a abarcar alrededor de 42 subtipos de escoliosis, lo que lo convierte en una herramienta útil para clasificar la severidad y nos da o le da a los cirujanos de columna una guía adecuada para el tratamiento y quirúrgico o no quirúrgico. Entonces, tenemos que es una clasificación con mayor exactitud, mayor complejidad, pero mucho menos reproducible. Vemos acá lo compleja de la clasificación, donde tienen en cuenta pues el tipo de la curva, dónde está la curva esclerótica principal, si tiene curvas menores y de qué tipo, la localización del ápex. Además, también habla de modificadores de la escoliosis y pues la escoliosis en el qué tan angulado, qué balance tiene en la parte sagital. Todos esos criterios se van a sumar y nos va a dar como una clasificación de la escoliosis. Pues digamos que traté de buscar como una calculadora que hiciera amigable la clasificación, que no la encontré. Hablan de que se necesita entrenamiento en esto para poder hacer un diagnóstico certero, pero pues lo importante saber es que existe y saber, digamos, que los pacientes pues, necesitan una evaluación ideal con esta clasificación, con los expertos en cirugía de columna para poder llegar a una indicación de manejo pues, definitivo con ellos. Y ya para terminar, pues vamos a hablar un poquito de tratamiento. Entonces tenemos que luego de todo esto, ¿a quiénes vamos a tratar? Tenemos pues, digamos, este cuadro de recomendaciones que se da para el tratamiento de estos pacientes según solamente con el ángulo de COP y el grado de raíz, ¿sí? Entonces, la idea es que pacientes con ángulos menores de 20 grados y ángulo de raíz, y independiente pues, del grado de raíz, sus pacientes van a requerir una radiografía de control aproximadamente cada 6 meses y la idea es que ni siquiera necesitarían una valoración por un especialista en columna. O sea, pues sí, se debe hacer la valoración o el seguimiento por pues, nosotros, el grupo de ortopedia o del, pues, el ortopedista infantil, pero no es necesario remitir a estos pacientes hacia un especialista en columna para ningún tipo de manejo, solamente observación y seguimiento estrecho. Ya cuando empezamos a aumentar en cuanto al grado de escoliosis, los pacientes que van a estar entre 20 y 30 grados, acá sí vamos a depender mucho del grado de raíz, como ya les mencioné, esto va a ser un factor pronóstico de progresión muy importante. Entonces, los que estamos con los pacientes que tenemos con un grado de raíz entre 0 y 1, aparte de la radiografía cada 6 meses, estos pacientes sí se deberían remitir a un especialista en columna y ofrecer una órtesis para empezar a detener ese progreso de la escoliosis diferente de los pacientes que ya están en un grado de raíz de 2 a 4, donde pues ya esa indicación de raíz es relativa y pues va a depender también de los otros parámetros que les mostré, como si ya desarrolló pubertad o la maduración, perdón, o el grado de crecimiento que tengan estos pacientes o el índice de Tanner que tengan. Ya para grados mayores de 30, pues la idea sí es remitirlos a todos al especialista en columna y entre 29 y 30 y 40 grados a todos ofrecerles un brace
como recomendación grande, pues a estos pacientes que tengan un grado mayor de 40, un ángulo de COP mayor de 40, sí, la mayoría se van a beneficiar o a ver sometidos a cirugía de columna. Como pautas del tratamiento no quirúrgico, pues como ya les mencioné, la observación se indicaría para pacientes con ángulos menores de 25 grados o que no haya evidencia de progresión. Ya les mencioné, una progresión se considera más de 5 grados de aumento en el ángulo de COP entre dos controles continuos y a estos pacientes se les debe ofrecer una valoración periódica pues, según cada paciente. La radiografía, pues más o menos cada 6 meses a un año para pues, ir cuantificando esta progresión o esta estabilidad de la escoliosis. Y en cuanto a las ortesis, pues se recomiendan para pacientes con un ángulo de COP mayor de 25 grados, Reiser 0 a 3, y ángulos menores con avance en deformidad evidenciado. Tener en cuenta que los pacientes obesos tienen malos resultados porque es más dificultoso que se adapten a estas ortesis y pues se recomienda complementar con actividad física. Además, pues las ortesis, tener en cuenta que el objetivo no es, digamos, como curar la deformidad, sino básicamente detener la progresión hasta alcanzar la madurez esquelética y ahí ya ofrecer otra estrategia de tratamiento. Como les dije, uno de los principales problemas sería la adherencia al tratamiento, porque se ha demostrado que las ortesis que nos dan como un beneficio en cuanto al control de la enfermedad son aquellas que se utilizan 23 horas al día y no se recomienda solamente utilizarlas durante el sueño. Como limitante, la mayoría de evidencia es nivel 2 en los estudios. No tenemos ningún estudio comparativo ni prospectivo que nos hable pues, del uso o de los resultados a futuro de este tipo de adaptaciones en el tronco. Y pues va a tener ciertos o alto grado de alteraciones psicosociales porque pues, los pacientes tienen que estar con esto 23 horas al día y pues no va a ser cómodo ni va a tener una buena apariencia. Está contraindicada en pacientes que ya hayan alcanzado el pico de crecimiento o aquellos básicamente que lleven más de un año desde la madurez esquelética. Con respecto a las diferentes órtesis que hay, pues la primera que se introdujo fue la tipo Milwaukee. Como podemos ver, es una órtesis que utiliza por encima de la ropa y que tiene un soporte en la parte de la columna cervical. Es una órtesis que pues, es de muy mala adaptación o uso de los pacientes, por lo cual pues, se prescribe muy poco en la actualidad. Y tenemos estas dos, que son las Boston y las Wilmington, pues que si bien son más cómodas, tenemos la desventaja de que pues, no ofrecen un soporte torácico completo, no solamente están desde la parte de abajo de las axilas, lo que pues nos deja por descubierto toda la parte de la columna dorsal alta. Ejercicios de fisioterapia, pues evidencia es poca, no hay evidencia de que la manipulación, estimulación eléctrica, ejercicios de corrección, ejercicios específicos para escoliosis como aumento de la flexibilidad, mejora de la potencia muscular para vertebral abdominal nos brinden algún grado de resultado. Como les dije, esto es un círculo vicioso de múltiples factores que se juntan y que confluyen para que la escoliosis sea una enfermedad degenerativa y progresiva. Y pues la reeducación postural tampoco pues tiene como muy buena evidencia, por lo que pues, la terapia física está encaminada básicamente a que nos ayuden con la parte del manejo de órtesis en lo que los pacientes están requiriendo dependiendo de su grado de deformidad. Y después de todo esto, ¿en qué paciente vamos a considerar cirugía? Pues se calcula que alrededor del 10% de todos los pacientes van a necesitar algún tipo de procedimiento quirúrgico. Básicamente ángulos mayores de 40, perdón, ahí me equivoqué, 40 a 50 grados. Se debe tomar la decisión pues, por un especialista en columna y basada en la evaluación clínica individual, comorbilidades, deseo del paciente, calidad de vida, pues, deseos estéticos del paciente también entran a jugar ahí. Son múltiples los factores que entran a jugar papel en cuanto a lo que es el manejo quirúrgico. Y no está claro que la cirugía tenga, pues, si la queja es el dolor, no está claro que la cirugía tenga un efecto eficaz para el manejo del mismo. El objetivo de la cirugía es detener la progresión logrando una fusión sólida, así como corregir la deformidad y mejorar la apariencia. El abordaje más utilizado es el abordaje posterior, que consiste en posicionar tornillos pediculares y barras de metal rígido para corregir la deformidad asociada a una nueva fusión anterior. Perdón, y asociado a una fusión anterior, y la fusión anterior pues se utiliza para curvas tracolumbares o lumbares, y también pues como les dije se puede asociar al abordaje posterior. La buena noticia de esto es que tiene baja tasa de complicaciones, alrededor del 1%, principalmente neurológicas, pues por la manipulación de la columna, y los estudios a largo plazo no han demostrado que estos pacientes tengan algún déficit funcional cuando se compara pues sobre todo dolor y funcionalidad versus la población sana. Eso era lo que tenía para hablarles hoy de la escoliosis idiopático juvenil. Pues,
Muchas Súper, gracias. Jonathan, gracias. Bueno, primero, ¿tienen preguntas? Los escucho.